Un saludo a los amigos de BPI TV. Nos encontramos en este momento en la ciudad de Caracas, quien les reporta Héctor Luis Caldera, a propósito de todas las impresiones que estamos tratando de conseguirles desde la ciudad de Caracas sobre la Cumbre de las Américas. Recordemos que en este momento BPI TV tiene una cobertura especial desde Lima, Perú, sobre la Cumbre de las Américas. Aquí a mi lado se encuentra el profesor Luis Alberto Butó, profesor historiador de la Universidad Simón Bolívar, también es profesor de la maestría de estudios políticos de dicha casa de estudio y miembro del Centro Latinoamericano de Seguridad, también de esta casa de estudio. Profesor, para que nos hable un poco sobre sus impresiones sobre esta Cumbre de las Américas que se está dando, cuando, bueno, se ha dado en el marco de un ambiente bastante conflictivo, donde Venezuela es el centro de la discusión. Pero en materia general, ¿cómo usted está observando esta cumbre? Fíjate, es interesante que si bien el caso Venezuela no era uno de los elementos fundamentales de la agenda de la cumbre, se ha convertido en los hechos en un elemento fundamental de esa cumbre. Es decir, no hay país latinoamericano de ningún tipo, ni aliado ni opuesto al régimen bolivariano, que pueda obviar la discusión del tema. Venezuela se ha convertido, lamentablemente, por el desarrollo de los acontecimientos políticos, en foco de atención de la comunidad latinoamericana, de la comunidad americana en general y de la comunidad internacional. Porque lo que ha ido creciendo en los últimos años es la preocupación de esta comunidad por el hecho de que en Venezuela se conculquen de manera sin freno el conjunto de libertades políticas, civiles y económicas que son consustanciales a la existencia de un sistema democrático. Lo que está diciendo la comunidad internacional es que no hay democracia en Venezuela y que es necesario la activación de todos los factores que puedan colaborar en ese sentido para el rescate de esa democracia en nuestro país. También en la cumbre, profesor, se discutió como tema principal lo que era la gobernabilidad en los pueblos de Latinoamérica. También se habló o se discutió sobre lo que era también el tema de la corrupción con Odebrecht por las consecuencias que trajo también la misma a la región. También su impresión sobre estos temas o el principal tema que tenía la cumbre y que inclusive se discutió días previos, donde hubo una representación de la Asamblea Nacional que tomó como punto también de partida el tema de la corrupción para hacer las denuncias al presidente Nicolás Maduro. Buena parte de los retrocesos que ha experimentado la democracia en Venezuela tienen que ver en América Latina, en su momento, tienen que ver con el hecho de que los gobiernos hayan perdido gobernabilidad. No se está redundando cuando se señala esto, en estos términos. Es decir, los gobiernos tienen que tener capacidad de llevar adelante las políticas públicas que formulan y tienen que encontrar respaldo en la población a la implementación de esas políticas públicas. Se pierde gobernabilidad cuando por la mala ejecución de los gobiernos la gente decide rechazarlo y no hay manera de que estos gobiernos puedan ejercer su autoridad. En esas condiciones de inestabilidad es muy difícil que un sistema democrático pueda sostenerse. Por el contrario, se cuelan sistemas autoritarios, se cuelan dictaduras, repito, como ha ocurrido anteriormente en América Latina, como ocurrió en la década de los 80, como ocurrió en la década de los 90 y como ocurrió en Venezuela cuando, producto de esa crisis que no era tan manifiesta, que no era tan dramática, pero que no era inocultable, la crisis que vivía el sistema político venezolano al final, a los principios de la década de los 90, devino la imposición de un sistema autoritario que llega al poder por la vía electoral. Profesor, también vemos que esta cumbre cuenta con nuevos participantes, como el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que bueno, también podemos agregar que bueno, no es primera vez porque ya había ejercido esas funciones, pero está entrando nuevamente en este juego. También vemos al presidente Macri o en horas de mediodía, ambos se pronunciaron dentro de la cumbre sobre el tema de Venezuela. También vemos que el presidente Trump no llegó a la cumbre, el caso también del presidente venezolano. También, ¿cómo ve estas figuras latinoamericanas
latinoamericanas que ahora están entrando en este juego, y también la salida del presidente PPK desde Perú, que está siendo recibido por otro presidente debido también a este mismo problema de la corrupción. Bueno, es bien significativo de que hay un esfuerzo sostenido por combatir la corrupción, el hecho de que en el país donde se va a realizar la cumbre, donde se está realizando la cumbre, el presidente haya renunciado por su vinculación con casos de corrupción. Que por cierto, es una demostración bastante elocuente de cómo funciona un sistema democrático. En vez de generar una crisis, en vez de someter a la población a una especie de zozobra, tratando de aferrarse al poder, con gallardía el presidente decide renunciar. Yo creo que más allá de las personalidades, más allá que entran en juego, lo importante es la concepción de la política exterior que tengan los estados latinoamericanos. Y efectivamente hay un elemento que es compartido, que es que la corrupción es un cáncer que debilita la gobernabilidad. Y si no se enfrenta con paso firme, si no se enfrenta con decisión, no hay manera de que nuestras democracias puedan fortalecerse como esperan nuestros pueblos. ¿Usted cree que, bueno, parte del debate ha sido Venezuela, y pareciera que Venezuela es parte de el símbolo de que estos países pudieran ir en función a un sistema de gobernabilidad y donde se pueda eliminar la corrupción? Desde Venezuela, profesor, a donde quiero ir con la pregunta, se ha cuestionado mucho lo que están haciendo los diputados de la Asamblea Nacional por parte de un sector que sí va a las elecciones del 20 de mayo. Recordemos que parte del planteamiento del Frente Amplio, los diputados que se encuentran en la Cumbre de las Américas, es indicar que las elecciones del 20 de mayo son unas elecciones fraudulentas. Desde acá, los representantes de Henry Falcón han manifestado que esto es injerencia, o podría ser injerencia, si se logra deslegitimar lo que va a ser las elecciones del 20 de mayo. ¿Cree usted que puede haber algún tipo de injerencia si logra verse o logra haber un acuerdo, un consenso sobre las acciones que van a tomarse sobre Venezuela sobre estas elecciones del 20 de mayo? No, el hecho de que la comunidad internacional esté preocupada por la situación política venezolana en modo alguno implica injerencia. Yo creo que cuando se hacen ese tipo de planteamientos que dejan bastante que desear, lo que no se reconoce es la debilidad, la falta de claridad que tiene la oposición venezolana, en el sentido de que llega a un proceso electoral como este dividida. Es decir, es exactamente lo mismo, participar o no participar, porque previo a tomar esa decisión de ir a las elecciones o de no ir a las elecciones, no se construyó un movimiento unitario, sólido, férreamente consolidado, que con efectividad pudiera hacer frente al régimen autoritario que impera hoy en día en Venezuela. Yo creo que esa es la discusión que debe darse el liderazgo opositor, yo creo que esa es la discusión que debe darse la sociedad opositora venezolana, que es la mayoría de la sociedad venezolana, más allá de la opinión y la participación que pueda tener la comunidad internacional. Porque más allá de los esfuerzos que haga la comunidad internacional, más allá de los pronunciamientos de la comunidad internacional, si no hay una opción de cambio a lo interno de nuestro país, el autoritarismo va a permanecer. Lamentablemente va a ser así, y es tiempo ya de que hagamos la reflexión necesaria para entender cuál es la tarea que debemos acometer de manera inmediata. Profesor, entonces el Frente Amplio, que su principal objetivo sería el que acaba de indicar, tener concentrado todas estas fuerzas de oposición, ¿todavía no lograron entonces ese objetivo de probablemente tener una posición firme o esa ruta que ellos están tratando de venderle a la población? No es que no lo ha logrado, más allá de los esfuerzos que estén haciendo, es que al rompe desde su constitución traía un tiro en el piso, un tiro en el ala. ¿Por qué? Porque ¿cómo conceptúas tú a un frente amplio si deja a importantes sectores de la oposición, los deja fuera de ese intento de unidad? Desde su propia constitución, factores importantes como los que están agrupados en la fracción parlamentaria 16 de julio, los que están vinculados al movimiento 20 Venezuela, los que están vinculados al movimiento que lidera el exalcalde Ledesma, fueron dejados de fuera.
fueron dejados fuera. Y se incluyó movimientos, elementos, personas que son absolutamente intragables para la sociedad venezolana porque están vinculados con el peor rostro de lo que genéricamente se denomina chavismo. Es decir, más allá de la buena intención, más allá de la correcta apreciación que puede tener una idea como la del Frente Amplio de agrupar a los sectores opositores, hay que entender que es fundamental desarrollar una metodología que en la práctica sea realmente unitaria y no sea una especie de inclusión excluyente. Es decir, incluyo a los míos y excluyo a aquellos con los cuales no comparto mis aspiraciones de poder. Como no, estamos hablando con el profesor Luis Butó, él es profesor de la Universidad Simón Bolívar y también está encargado de lo que es el Centro Latinoamericano de Seguridad. Estudios de seguridad. Profesor, sobre ese tema también, pues sabemos que tiene muy buena información, muy buena investigación también relacionada con estos temas de seguridad en Latinoamérica, pero también conoce de conflictos mundiales. Acaba de desatarse un conflicto internacional con relación a Siria, un conflicto que ya tiene bastante tiempo y el día de ayer, inclusive miembros de la Organización de Naciones Unidas indicaban que estamos quizás en principio de una guerra fría y algunos opinadores que también hemos consultado dicen que estamos en medio de una transición en el mundo. Pues, ¿cómo usted también está viendo este conflicto y bueno, qué también peligros podría traer esto para el mundo, para el orden mundial? En realidad no estamos en el comienzo de una guerra fría. La guerra fría nunca dejó de producirse. El hecho de que la antigua Unión Soviética y el bloque del Pacto de Varsovia estuviese debilitado, eso implicó un reacomodo de la Federación Rusa. Ese reacomodo en ningún momento pasó porque Rusia abandonara sus apetencias geoestratégicas. Solamente estaba buscando la fuerza que había perdido y que había perdido de manera importante porque lo que acabo de señalar hace un momento, el Pacto de Varsovia se había disuelto, es decir, países como Checoslovaquia, Hungría, etcétera, pasaron a jugar en la órbita occidental. Bueno, tenía que haber un reacomodo de la Federación Rusa, ese reacomodo se dio, ya se siente con la suficiente fuerza, ya se siente con el suficiente poder y sale a reclamar su papel en el contexto internacional. Eso es lo que lo lleva a intervenir en un país como Siria, que tradicionalmente fue su aliado, que tradicionalmente fue comprador de armas de la antigua Unión Soviética, que es la única industria realmente que quedó en pie de ese periodo y que es su salida al Mediterráneo. Es decir, juega un papel importantísimo en la posibilidad de movilización de la flota rusa. Y debemos entender que no hay imperio que pueda sostenerse si no tiene capacidad de maniobra en el mar, capacidad de maniobra en los océanos. Por eso digo que no está comenzando una nueva guerra fría. Estamos en otro capítulo de la anterior Guerra Fría, en el cual, por supuesto, ahora confluyen potencias locales, tipo Irán, que tratan de ganar hegemonía a partir de las concepciones que puedan privar con respecto al Islam, que no es nada sencillo, que no es nada despreciable, porque hoy en día el Islam es la religión de mayor crecimiento en el mundo. Entonces podemos entender el impacto político que puede tener el controlar a esa población como pretende Irán. Entonces estamos en un juego que es bastante confuso, que es muy peligroso y que, como ocurre con cualquier suceso en el Oriente Medio, va a tener repercusiones a nivel global. Eso es inevitable. ¿Consecuencias, profesor, que este conflicto podría tener para Venezuela, sabiendo que el presidente Nicolás Maduro tiene alianza con Rusia? Y escuchábamos inclusive hace unas semanas al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, indicar que estábamos en medio de una posible guerra mundial. O sea, ¿cómo podríamos
podríamos interpretar también estas vinculaciones? ¿Podría ser peligrosa esta guerra inclusive para territorio venezolano? Bueno, yo creo que esas afirmaciones del ministro de la Defensa son tremendistas, son exageradas. Yo no creo que se vaya a desatar una guerra mundial. Puedo equivocarme, por supuesto. Y me apalanco para dar esa opinión en el hecho de que la operación militar que desarrolló en las horas pasadas Estados Unidos en alianza con el Reino Unido y con Francia fue una operación militar, si se quiere, perfecta, quirúrgica. Se castigó zonas estrictamente militares, se castigaron depósitos de armas y habría que ver si los países que están del otro lado tienen la capacidad para dar una respuesta contundente en este sentido. Yo no lo creo. Por eso me parece que esas declaraciones son tremendistas. Lo que sí creo es que obviamente el conflicto va a tener unas repercusiones que pudieran verse, por ejemplo, en una súbita escalada de los precios petroleros, como ha ocurrido en otro momento. Que por cierto, quienes estén pensando que eso podría beneficiar al gobierno venezolano, yo creo que están equivocados, porque para aprovechar una situación como esa, tendríamos que tener una industria petrolera sólida. Y una industria petrolera que con sus propias manos produce apenas 600.000 barriles diarios, porque se entiende que los otros miles de barriles que complementan el 1.500.000 barriles que está produciendo Venezuela son por empresas rusas, chinas, etcétera, etcétera. Con una industria petrolera tan debilitada, no creo que se pueda sacar ningún provecho de una situación donde se produzca una escalada de los precios. Bien, profesor. Muchísimas gracias al profesor Luis Alberto Butó, profesor de la Universidad Simón Bolívar, que nos ayudó a entender un poco el conflicto internacional y también su análisis sobre la Cumbre de las Américas. Es la información que podemos aportar hasta esta hora para BPI TV desde la ciudad de Caracas, pidiéndole que sigan en sintonía de nuestras pantallas para que vean todo el operativo especial que tenemos o que llevamos a ustedes sobre la Cumbre de las Américas, que les reportó desde la ciudad de Caracas Héctor Luis Caldera.